Sebastián Miyazaki era un niño de 9 años adicto a los dulces. Cada vez que salía con sus padres a pasear, a comprar, lograba que la excursión terminara siempre en una dulcería. Sus padres a veces le decían que no, y entonces Sebastián deseaba, muy para dentro de sí, ser grande y tener dinero, para vengarse, ¿no? Eh, una tarde, Sebastián y su madre fueron a comprar unas zapatillas a un centro comercial. Ya de salida, Sebastián se quedó parado delante de una heladería y su mamá al verlo esperaba el clásico, mamá, mamá, un heladito, ¿no? Y ya tenía preparado en la punta de la lengua el consiguiente, Sebastián, no molestes. Sin embargo, esa tarde, Sebastián, de 9 años y sin ingresos legales aparentes, le dijo a su madre que él invitaría, ¿no? Es más, le dijo, pide lo que quieras. Su mamá, para estudiarlo, pidió la cosa más cara, una copa enorme de 5 bolas. Sebastián pidió lo mismo. Después de terminar el helado, su mamá, aterrada, vio cómo Sebastián sacaba la billetera, pagaba y encima llamaba al mozo para dejarle una propina. Como todos pueden suponer, esa noche Sebastián fue sometido al peor interrogatorio de su vida, ¿no? La luz, papá y mamá preguntándole, ¿de dónde has conseguido el dinero? ¿Cuánto dinero tienes? ¿No? ¿Y hace cuánto que lo tienes? Sebastián, aterrado, tuvo que confesar que todo lo que tenía provenía del halcón chismoso. El halcón chismoso, la mamá pensó inmediatamente en barras bravas, pandillas juveniles, sectas satánicas y tal, ¿no? Pero no, Sebastián les dijo tranquilamente, el halcón chismoso es esto, un periódico escolar de 4 páginas, tamaño A4, que se distribuía fotocopiado en el 4º grado del colegio de Sebastián. Las noticias que traía el halcón chismoso eran tipo el grafiti peruano, Metallica en Lima, y algo que a los niños les preocupaba de manera especial, como un reportaje llamado ¿Por qué se va a misa los domingos? Claro, se estaban preparando para la primera comunión y estaban aterrados ante la idea de ir a misa todos los domingos por el resto de su vida, ¿no? Sin embargo, la sección que más atraía a los lectores del Halcón Chismoso era una página central donde los editores contaban lo que ocurría en las clases, ¿no? Y fuera de ellas. Había cosas como nuestro amigo Sergio es tan agrandado que dicen las malas lenguas tiene novia, pero no queda ahí, no es de 4º grado, es de 6º. Otra decía, lo más anecdótico de la semana fue el acto de sinceridad protagonizado por AG. En el examen de matemática escribió con absoluta sinceridad que no sabía nada. Otra, en la misma clase, nuestro amigo Omar se pasó de sapo, ya que dijo que nuestra amiguita N tenía barba. Claro que lo dijo como una palomillada, ya que hasta el momento no se ha podido confirmar que así sea. Sin embargo, la profe lo sacó del salón para que reflexionara. Esto funcionó ya que Omar ofreció disculpas. Ella aceptó con una sonrisa. O sea, el halcón chismoso era un éxito, ¿no? Vendían 30 ejemplares en cada uno de los salones y además tenían planes de expansión. Las comparaciones resultan odiosas, ¿no? Pero sí es importante señalar qué es lo que ocurría en ese momento en el mundo de los adultos, ¿no? Era el año 2009 y en Estados Unidos se vivía la llamada crisis de los periódicos. Cerraban diarios en todo el país, ciudades como Filadelfia, la ciudad de Rocky Balboa, que alguna vez tuvo 12 periódicos, entonces ya solo tenía 2. El periódico más importante del mundo, el New York Times, en un solo día despidió a 100 periodistas para poder afrontar la crisis. Lejos de ese mundo, en el mundo de los niños, los editores del Halcón Chismoso vivían una absoluta bonanza e iban a realizar su primera contratación. En el número 4 figuraba en el postón de créditos la niña Jimena como contadora general. Era un cargo un poquito pomposo para la tarea que le habían asignado, que era conseguir más lectores. Jimena era absolutamente brillante en su trabajo, ¿no? Porque no solo logró que más niños compraran el periódico, sino que los papás de los niños, que siempre están pendientes de las cosas buenas que hacen los niños, también se suscribieran al periódico. Entonces ya las ventas estaban al tope. Fue en ese momento en que aparece el villano de esta historia. Un profesor con cierto poder en el colegio revisó el halcón chismoso y de inmediato llamó a los papás de los editores y les dijo, señores, está prohibido que los niños hagan negocios en el colegio.
Bueno, todo colegio pues es una dictadura, ¿no? Y ya sabemos que las dictaduras lo primero que hacen es limitar la libertad de expresión o eliminarla, ¿no? Entonces, este debía ser el fin del halcón chismoso, ¿no? Debía dejar de circular. Hubiera sido el fin si esta historia ocurría 20 años atrás, ¿no? Pero cuando los niños analizaron la prohibición, se dieron cuenta de que el profesor estaba hablando solamente de la edición impresa, no mencionaba nada de Internet. Entonces, gracias a las habilidades de Jimena, una hábil vendedora, el halcón chismoso en las siguientes ediciones llegó tranquilamente o aterrizó tranquilamente en la bandeja de entrada de los niños y papás que habían pagado previamente los 50 centavos que costaba el periódico. Entonces, ¿qué cosa habían hecho los niños del halcón chismoso? Primero, tenían una comunidad de lectores adictos a su periódico y ante la adversidad, que era esta sanción del profesor, trasladaron a su comunidad al mundo online, ¿no? O sea, una comunidad adicta al producto la trasladan al mundo online. Ahora, cuando supe esta historia me pregunté, y bueno, les pregunto ahora, ¿no nos habían dicho que con nuestra generación terminaba el mundo de la cultura? ¿No nos habían dicho acaso que los niños eran como entes fantasmales pegados al PlayStation? ¿No nos habían dicho acaso que la gente no leía? A principios de octubre del 2011, un grupo de periodistas creó una página en Facebook llamada Un Día Sin Noticias. Que un grupo de periódicos promueva Un Día Sin Noticias es algo tan descabellado como que un día los cocineros se junten para promover Un Día Sin Restaurantes, ¿no? O no sé, los músicos que digan, que promuevan Un Día Sin Canciones. Bueno, sin embargo, pocos días después, la página tenía 2.500 likes. 2.500 personas, y muchas de ellas periodistas, que decían que el 30 de octubre, un domingo, iban a ponerse a dieta de información. Es decir, no iban a comprar periódicos, no iban a ver noticieros, tampoco iban a escuchar programas de radio. Parecía uno de esos típicos boicots que promueven los grupos conservacionistas contra fábricas de zapatillas en China porque esclavizan a los niños, o contra fábricas de cigarrillos porque estos producen cáncer, ¿no? La pregunta es si las noticias son dañinas para la salud. Bueno, según estos periodistas, algunas noticias sí lo eran. Yendo un poquito al pasado, octubre del 2011, habían pasado más o menos 205 días desde la desaparición de un estudiante llamado Ciro Castillo en el Cañón del Colca. Y durante 7 meses, día tras día, semana tras semana, los periódicos bombardearon al país con la única información de la que se tenía certeza, ¿no? Que era que el cuerpo no aparecía. Un día, sin querer, caí en las redes de un canal de señal abierta, haciendo zapping, de pronto así en las redes, ¿no? Había una periodista en un set de televisión con una exclusiva mundial, estaba entrevistando a un vidente. El tipo tenía una chaqueta azul, camisa amarilla, corbata fucsia, pelo brillante engominado, cerraba los ojos, medio convulsionando, y tenía una foto en las manos de Ciro Castillo. Y entonces se produjo más o menos el siguiente diálogo, ¿no? Esto es real. Maestro, le dijo la periodista, ¿en cuánto tiempo podremos tener noticias de Ciro? Entonces el maestro, se ve blanco, y cuando veo blanco no me da buena espina, señorita periodista. Si ustedes no lo encuentran en los próximos 10 días, infelizmente no lo encontrarán vivo. Resulta lógico que ante noticias como esta, la gente promoviera Un Día Sin Noticias, ¿no? Recuerdo bien que después de haber escuchado al maestro, la periodista empezó a temblar también, cambió de cámara y dio pase a la tanda de comerciales. En esa época, un amigo y yo también decidimos poner nuestro granito de arena a ese mar de descontento de la población. Y lanzamos por Facebook la noticia de que íbamos a publicar muy pronto un periódico sin contenido. Decía más o menos así, ¿no? Una mañana no tan lejana, saldremos de casa, pasaremos enfrente de un puesto de periódicos y allí, en medio de padres que violan a sus hijas, congresistas que administran prostíbulos y ovnis que vacacionan en la tierra, nos sonreirá un diario con las páginas en blanco. La mejor noticia será que no traerá noticias. De inmediato nos empezaron a llegar comentarios de distintos seguidores que nos preguntaban, oye, ¿y cuándo sale el periódico en blanco? ¿Cómo hago para colaborar? Era alucinante, pero o sea,
dibujantes, escritores, reporteros y gente que trabajaba en periódicos grandes. Nos decían, oye, estoy harto de mi periódico, ¿cómo hago para escribir ahí, no? Juan Yangali, un corrector de estilo, nos envió una nota diciendo, soy corrector de textos, es importante cuidar, más que el correcto uso idiomático, la buena presentación de los escritos invisibles. Y luego, como disculpándose, ¿no? Les envío mi currículum, perdonen, no está en blanco. Bueno, y así como jugando con la gente, nos dimos cuenta de dos cosas. Mucha gente obviamente estaba descontenta con la agenda de los medios tradicionales, ¿no? O sea, no descontenta, sino estaba harta, ¿no? Y lo segundo, que había mucha gente que estaba ávida de leer lo que nadie estaba publicando. Entonces esto es lo que se llama una oportunidad. Soy periodista y durante más o menos 13 años me dedico a escribir historias sobre personas y comunidades en las zonas lejanas del Perú. Trabajo siempre con mi amigo Daniel Silva, que es fotógrafo, y hasta inicios del 2012 nosotros publicábamos nuestras historias principalmente en medios del extranjero. Y les digo hasta inicios del 2012 porque entonces algo alucinante nos ocurrió. Nosotros habíamos ido a una zona de la selva amazónica llamada el Lote 88, de donde se extrae el gas de camisea, y volvimos a la ciudad con la historia, con la noticia de que en esa zona de donde se estaba, en esa zona que es una de las mayores reservas de gas del planeta, había gente viviendo, gente que particularmente no tenía DNIs, no usaban apellidos, muchas veces no usaban ropa, y que vivían en un aislamiento absoluto del resto del país. Ni siquiera sabían quién era el presidente de la República, ¿no? Eran muy afortunados. Bueno, nosotros viajamos durante un mes en esta expedición y después de cruzar así ríos peligrosos y tal, llegamos a una zona que era más o menos así. Vimos esto, ¿no? O sea, rastros de casitas de estas personas. Viajando un poco más adentro, conocimos a Ladino, ¿no? Un cazador, un hombre de más o menos 40 años. La ropa que lleva es una ropa que le dan ya los ingenieros que han entrado a trabajar en los pozos de extracción. Aladino nos presentó a su familia, a Haroldo, un pescador, una sonrisa increíble. Nos mostraron cómo vivían. En pleno siglo XXI, cuando somos capaces de enviar cohetes a Marte, estas personas siguen haciendo fuego con palitos, ¿no? Y lo más curioso es que hacen fuego con palitos encima de una de las reservas más grandes de gas del planeta. Cuando volvimos a Lima, o sea, diciendo, Daniel, tenemos una gran historia, o sea, esto de acá, de hecho, lo vamos a publicar en alguna revista de acá, ¿no? O periódico, nos dimos con la cruda realidad, la muralla chicha. Durante días tocamos puertas de periódicos, de revistas, diciéndole a los editores, muchos amigos nuestros, oye, tenemos esta historia, por favor, queremos publicarla en tu medio, y nos dijeron de distintas maneras lo que ya más o menos sabíamos, ¿no? Bueno, primero que no tienen dinero para comprar reportajes, y segundo que tampoco compran reportajes porque dicen que la gente no lee. Entonces, como no leen, por lo general publican cosas muy chiquititas sobre economía, la agenda del presidente, el boom de la cocina y, por supuesto, Ciro Castillo. Nosotros ya habíamos hecho el experimento del periódico en blanco, entonces sabíamos que mientras los editores decían Ciro, la gente decía contra, ¿no? O sea, no me gusta. Mientras ellos decían la gente no lee, estos chicos de cuarto grado de primaria de un colegio hacían el halcón chismoso, ¿no? Y cautivaban a sus lectores. Entonces, en lugar de renegar y de tocar innecesariamente más puertas, Daniel y yo lo que dijimos fue, bueno, vamos a publicar esta historia por nuestra cuenta, ¿no? Entonces juntamos nuestra propina, ahorros, pedimos un préstamo y sacamos Cometa, un periódico de 80 páginas que contiene solamente un reportaje y es la historia de Aladino, un hombre de 40 años que en medio de una selva vacía de gente anda buscando una mujer para tener una familia. Fue preciso retirar 4 tabloides del kiosco para poder exhibirlo, ¿no? Entonces era mejor que el periódico en blanco. Los editores sabemos que cuando hacemos una publicación, el trabajo no termina cuando ésta está en el puesto de periódicos o en la librería, ¿no? O sea, hay que acercar la revista a los lectores. Y nosotros ya sabíamos lo que ahora sí sabemos con certeza, entonces lo adivinábamos más o menos, ¿no?
que en un país tan raro como el Perú, las librerías pues están concentradas en pocos distritos, ¿no? Y en medio de un boom hay mucha gente que quiere comprar cosas y no necesariamente vive en estos 5 o 6 distritos. Entonces lo que teníamos que hacer, y a Daniel se le ocurrió esta idea, fue crear un sistema de venta por delivery que nos permitiera llegar a donde las librerías no llegan. Entonces, fue increíble, ¿no? Pusimos anuncios por las redes sociales, en entrevistas. Nos llamaron desde Villa El Salvador hasta Comas, desde Bagua hasta Puno, y fue lindo también que nos llamara gente del Centro Empresarial de San Isidro, o sea, gente con todas las posibilidades, para decirnos que en una ciudad agobiada por el tráfico y por la prisa, no tenían tiempo para ir a librerías, y nos agradecían el hecho de que nosotros le lleváramos la revista donde ellos trabajaban, ¿no? Gracias a este pequeño descubrimiento, ahora puedo estar acá y no en un bar lamentando mi fracaso. Y les puedo decir que efectivamente nosotros vendimos todo, ¿no? Y no a través de librerías, sino a través de este ejercicio de imaginación. Ahora, un año después, nuestros amigos y algunos seguidores nos preguntaban a través de correo, de las redes, y qué había sido de Cometa, ¿no? ¿Qué pasó con el número 2, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Dónde están? Están en el Caribe, ¿no? ¿Dónde se llevaron las ganancias? Bueno, la mala noticia es que no estábamos en el Caribe, sino en Lima, pero disfrutando de algo que en verdad es un principio de Cometa, ¿no? Nosotros no tenemos prisa, no tenemos fecha de cierre, porque la revista cuando sale tiene que salir bien y tiene que ser un producto absolutamente genial, ¿no? Producto de la paciencia, de la demora. Entonces, el siguiente número de Cometa salió 14 meses después, y le llamamos el primer periódico hecho en cómics de la galaxia. Es una publicación de 140 páginas, pesa casi 1,5 kilos, buena para defenderse de ladrones, y en esta publicación se unen el periodismo con el arte, ¿no? El reportaje y la crónica con el cómic. 33 autores de todo el mundo realizan este ejercicio. Lo curioso era que a pesar de esta calidad, mucha gente le llamaba la atención un dato curioso de la portada, que decía Cometa número 3, y nos decían, pero el número 2, y entonces teníamos que explicarles que como somos caprichosos solamente publicamos números impares, ¿no? Lo cual además nos permite contradecir un poco el calendario, ¿no? No parecemos tan lentos, ¿no? Las próximas aventuras de Cometa van a ser más grandes, quizás hagamos un número en vivo, y como somos caprichosos no será el número 5, sino quizás el 77 o el 1523, lo que sea. En Cometa creemos que una crisis no encierra necesariamente la fatalidad. Por el contrario, las crisis nos dan la oportunidad de crear cosas nuevas. Yo los invito a seguir el proyecto Cometa. Nosotros estamos creando nuevos espacios para las grandes historias. Muchas gracias.